Padre, te doy gracias en esta mañana por el regalo que nos das de poder venir a adorarte, de poder venir a escuchar de tu palabra. Y Padre, hoy te quiero pedir que en este momento hables a nuestros corazones y nos confrontes con la realidad de que tú eres un Dios vivo y cómo aplicamos eso a nuestra vida, qué implicaciones tiene la resurrección en la manera en que vivimos nuestro día a día. Háblanos por medio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Esto a mí me llena de muchísima emoción porque estamos recordando y celebrando el evento más significativo no solo del cristianismo sino de la historia. O sea, esto no tiene comparación, no se compara con ninguna guerra que algún país haya ganado, alguna guerra civil, no se compara con la independencia de algún país de nosotros, no se compara con el día en que el hombre llegó a la luna, no se compara con el día en que usted se casó, el día que nació su hijo. No existe nada para comparar la magnitud de lo que estamos celebrando hoy. Escuchen esto, nada se compara con lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando que Cristo Jesús, el Mesías que estábamos esperando, vino a este mundo, descendió a este mundo, vivió entre nosotros, vivió sin pecado. Murió en una cruz, en la cruz, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día venciendo a la muerte una vez y para siempre. Y ahora todos los que pongamos nuestra fe en Él, en su sacrificio, en su resurrección, tenemos acceso a una vida nueva. Y eso a mí me llena de demasiada emoción. Y creo que nosotros, los creyentes, también deberíamos alegrarnos de eso. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Básicamente dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Si Él no ha resucitado, nuestra fe es inútil y todavía seríamos culpables de nuestros pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, si seguimos a Cristo solo para esta vida, escucha esto, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Pablo aquí está diciendo, hey, si Cristo no hubiese resucitado, apague y vámonos, como decimos. Si Cristo no hubiese resucitado, todos nosotros aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, mejor vámonos a la casa, empezar a preparar el almuerzo, hagamos algo más productivo o hagamos algo que nos divierta más. Pero Cristo sí resucitó. Y entonces, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos esperando a alguien que no va a volver. Estaríamos descansando en alguien que no podemos confiar. Estaríamos orándole a un Dios que no nos escucha. Estaríamos dando lástima porque estaríamos condenados a nuestros pecados. Pero Cristo, repito, sí resucitó y ahora está sentado en el trono, reinando por siempre, como acabamos de cantar. Esa es la historia más sorprendente que podamos escuchar. Y tal vez si usted tiene dudas, ahí mismo en Primera de Corintios, más adelante, dice que cuando Cristo fue resucitado, fue visto por sus discípulos y fue visto por más de 500 personas. O sea, aquí en este salón, si acaso hay 300 personas, o sea, aún más personas de las que vemos aquí reunidas, vieron en primera persona, testigos oculares de que Cristo resucitó con sus propios ojos. Nadie les contó. Lo vieron crucificado, sangrando y lo vieron caminando entre ellos de vuelta. Eso es sorprendente. Y ahora lo que quiero que estemos maquinando, que estemos pensando es que ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a reaccionar ante este suceso? ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestras vidas? Y para profundizar esto vamos a ir a Romanos 6. Si usted tiene su Biblia puede buscarlo en su celular o también lo voy a tener aquí. Y nada más para recordarles, Romanos es una carta que escribió Pablo y los capítulos y los versículos fueron añadidos después. O sea, cuando Pablo escribió esto no habían capítulos ni versículos. Por eso muchas veces las ideas en la división de capítulos pueden quedar un poco cortadas. Entonces quiero iniciar
con el versículo final del capítulo 5, donde básicamente Pablo resume todo lo que ha hablado hasta el momento. Él primeramente nos recordó en esa carta que usted y yo estábamos condenados. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 3:23 dice que todos nosotros hayamos pecado, o sea, nadie se exime, todos hayamos fallado a la ley, todos estamos condenados. Y el segundo tema que habla, además de la condenación, es la justificación, que ahora ante Dios nos presentamos justos por medio de la fe. Y aquí encontramos esto, mire lo que dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo está diciendo, antes el pecado era quien reinaba. Antes el pecado tenía la última palabra. Antes el pecado nos controlaba. Antes éramos esclavos del pecado. Pero al Cristo venir, al Mesías venir, al morir y resucitar, y ahora al nosotros poner nuestra fe en ese suceso, ahora el pecado ya no reina. En cambio reina la gracia maravillosa de Dios. Antes reinaba el pecado, pero ahora reina la gracia maravillosa de Dios. El resultado del pecado nos llevaba a la muerte, pero el resultado de esta gracia maravillosa nos lleva a la vida eterna. Y Pablo está resumiendo todas las ideas que está desarrollando al inicio de la carta y nos recuerda, antes reinaba el pecado, ahora reina la gracia. Y después Pablo nos hace una pregunta muy ingeniosa, nos hace una excelente pregunta. Le dice lo siguiente: ahora bien, teniendo claro eso, que antes reinaba el pecado, ahora reina la gracia, ¿deberíamos entonces seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y esto yo creo que es un buen pensamiento. Él está diciendo, antes, entre más pecamos, entre más faltábamos la ley, más sobreabundaba la gracia. Entonces Pablo está diciendo, bueno muchachos, ustedes como que veo más o menos cómo están maquinando esas ideas, y hasta cierto punto, recordemos, si nuestra justificación con Dios es solamente por medio de la fe, o sea, solamente por lo que Cristo ha hecho, no por nada que nosotros podamos hacer o pagar o contribuir, sino es solamente por la fe, esto puede tener un poquito de sentido. Pablo está diciendo, entonces eso es lo que están pensando ustedes, que pueden seguir pecando y pecando porque ya están salvos, porque ya están justificados. Y la respuesta de Pablo es un por supuesto que no. Pablo le está diciendo, eso no tiene sentido, eso no tiene ni pies ni cabezas. Muchachos, buen intento, pero por supuesto que no. Es una respuesta contundente, les pone un límite claro. Por supuesto que no. Y nos explica, dice, nosotros hemos muerto al pecado. Y esta palabra muerto, si ustedes leen el capítulo 6 entero, se repite montones de veces, muchísimas veces. Es más, léanlo en la casa y hasta parece gracioso. Dice muerte, muerte, morir, sepultó. Habla demasiado de este tema. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos pecando? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y la primera idea aquí de muerte, yo creo que es bueno hacer una pausa y reflexionar en esto. En la connotación de esta palabra muerte aquí, o sea, nos está hablando de algo definitivo, de algo irreversible. Hace poco en la casa cortamos unos árboles en la parte de atrás y yo me metí a hacerlo, no sé ni cómo, compré un chainsaw o me lo prestaron y empecé a cortar los árboles, y después contraté a alguien para que removiera el tocón, ¿verdad? El stump, y ese árbol ya no existe. O sea, las ardillas ya no se pueden subir a ese árbol, ya no puedo poner una hamaca, ya no puedo disfrutar su sombra. Ese árbol ha muerto. Es definitivo, no lo puedo devolver ahí. Y básicamente esta es la idea que Pablo nos está dando aquí. Si usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo, entonces sí o sí
hemos muerto al pecado. Es definitivo. Si nosotros hemos muerto a Cristo, con Cristo, eso significa que hemos muerto al pecado. ¿Y qué significa esto? Entonces, ¿que ya no podemos pecar? O sea, ¿que ya no pecamos? No, eso no es lo que quiere decir aquí. Seguimos viviendo en un mundo gobernado por el pecado. Primera de Juan 5:19 dice eso, que el mundo está gobernado por el maligno. Seguimos viviendo en un mundo caído, pero hay una gran diferencia entre pecar y arrepentirnos y confesar nuestros pecados que vivir en el pecado. Hay una gran diferencia entre pecar en nuestra debilidad por vivir en un mundo caído y arrepentirnos y cambiar de dirección que vivir abiertamente en rebelión con Dios. Hay una gran diferencia entre caer en debilidad y abrazar nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestro egoísmo. Nosotros somos llamados a confesar nuestro pecado y arrepentirnos rápidamente, porque si hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos muerto al pecado. Y aquí seguimos leyendo, versículo 3 dice, ¿o acaso olvidaron? ¿O acaso ustedes olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Otra vez la palabra muerte. ¿Acaso ustedes olvidaron que fueron unidos a Cristo y al unirse a Cristo fueron unidos a su muerte? Versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Estos dos versículos están bien densos, bien cargados y podemos quedarnos aquí hablando un buen rato. Entonces creo que es bueno fragmentarlo un poco para desarrollar ciertas ideas. La primera es esta. Dice, ¿acaso olvidaron? ¿Acaso se les olvidó? ¿Acaso se les escapó? Y yo creo que pueden haber personas aquí sentadas que están tan distraídas, que están tan ocupadas, tan en carreras con las cosas cotidianas, que se les pudo haber olvidado que han sido unidos con Cristo. Y la ilustración o la analogía que Pablo nos da es el bautismo. Este símbolo representa que hemos sido unidos con Cristo. Y hoy inclusive vamos a celebrar esto. Es un símbolo que representa que estamos siendo identificados con Cristo. Y nada más para ser claros, no hay nada mágico en el bautismo. No es que en ese momento algo pasa sobrenaturalmente hablando, sino que más bien cuando celebramos los bautismos es una expresión externa de algo que ya pasó internamente. Entonces estamos reflejando, representando, haciendo un símbolo de que hemos muerto con Cristo y por eso las personas son sumergidas por 1, 2 o 5 segundos, depende de quién los esté bautizando, representando que nuestra vida pasada quedó sepultada, que nuestra vida pasada murió con Cristo. Y cuando somos levantados, estamos representando, ilustrando que somos levantados a una vida nueva. Y aquí Pablo se está refiriendo a ese bautismo espiritual que sucede dentro de nosotros. Y es una idea que le voy a repetir varias veces. Cuando nuestra fe está puesta en Cristo, en su obra redentora, en ese momento, cuando nos identificamos con Él por medio de la fe, cuando nuestros ojos son abiertos, en ese momento, dentro de nosotros, morimos al pecado. En ese momento morimos al pecado. Así como Él murió, así nosotros también nos unimos a su muerte. Así como Él fue sepultado, así nosotros también somos sepultados. Nuestra muerte es total y definitiva. Es como el árbol de mi casa. Fue talado, fue triturado. Ya no existe. Usted si va ni tiene idea de dónde estaba ese árbol porque ya hay grama, zacate, pasto por encima. Hemos muerto con Él. Y eso es lo que les quiero decir. Seguir a Cristo implica que tenemos que morir a nosotros mismos. Seguir a Cristo necesita o requiere que muramos a nosotros mismos. Y esto tal vez a ti te asusta.
Y está bien que te asusta. Nuestra tarea no es contarte un mensaje maquillado o se te vea apetecible. No, está bien que te asuste. Seguir a Cristo requiere que nosotros muramos. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿acaso olvidaste esto? Yo te quiero preguntar, ¿has muerto a Cristo? Y esto no lo tengo en mis notas, pero no puedes ignorar la realidad de que existe algo espiritual, que existe algo sobrenatural. Hoy en la mañana, cuando venía para el servicio, en la casa hay un driveway de solo un carro, es un poco largo, entonces pueden caber hasta 3 carros. Y mi carro siempre está en lo último para poder salir rápido, pero esta vez está bloqueado por el carro de mi esposa. Y yo sabía que tenía o que mover el de mi esposa, pero como iba un poquito tarde, iba a hacer una maniobra, un MacGyver para hacer así y saltármelo, pero estaba tan distraído que ¡pum! Sonó y pegué. Y esa reacción fue la misma que tuvo mi esposa. Pero esto es lo que les quiero decir. Yo creo que lo mismo pasa con todas las personas que viven esta vida ignorando la realidad espiritual de nuestra vida. Puedes ignorarla hasta cierto punto, pero tarde que temprano vas a llevarte un golpe, ¡pum! Y vas a ser consciente de que esta vida es temporal y que esta vida no puede saciar tus deseos, esta vida no puede saciar tu alma, pero solamente en Cristo puedes encontrar vida y vida en abundancia. Tal vez te dé miedo morir a ti mismo, tal vez te dé miedo morir a tus deseos, a tus planes, pero requiere de nosotros que muramos a nosotros mismos. Es el resultado de poner nuestra fe en Él. Primer punto. Y el segundo punto de este pasaje tan denso, tan rico, es el siguiente. ¿Has muerto al pecado? ¿Has muerto al pecado? Muchos aquí hemos experimentado esta muerte de que está hablando Pablo aquí. Algo pasó en una temporada específica. Antes éramos de esta manera y ahora algo cambió. Algunos recuerdan un día específico, una hora, un lugar donde eso pasó internamente. En mi caso no fue así. Fue una temporada, varios meses, donde yo me encontré haciendo cosas que jamás pensé que iba a estar haciendo. Un día yo dije, wow, o sea, como que ahora quiero ir a la iglesia y no es porque va la muchacha que me gusta o es porque me llevan mis papás o es para quedar bien, sino que me gusta ir a la iglesia. ¿Qué me pasó? ¿Verdad? Muchos otros se dan cuenta de una temporada de tiempo que dicen, wow, ¿en qué me metí? Ahora estoy sirviendo en la iglesia. Sirvo con los jóvenes, pero este no era yo. Si yo en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, donde sea que vengo, yo no servía a nadie. Ahora estoy aquí haciendo esto. ¿Qué fue lo que me pasó? Me pellizco a ver si estoy viviendo un sueño. O alguna otra persona ya no tiene el deseo de andar con un cierto grupo de personas. Ya no quiere frecuentar los mismos lugares los viernes en la noche. Ya no quiere tratar a las personas de la misma manera tan despectiva y grosera con que trataba antes. Algo cambió. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Y las personas alrededor de nosotros lo empiezan a identificar, lo empiezan a notar. No que somos perfectos, pero que algo pasó. Y eso es que hemos muerto con Cristo. ¿Te ha pasado, has experimentado este cambio de deseos, de pensamientos, de prioridades? Si eso te ha pasado o te está pasando hoy, quiero animarte, quiero decirte que eso significa que has muerto con Cristo. Y aquí nada más quiero ser claro, no estamos predicando un mensaje de autoayuda para darte herramientas para que seas tu mejor versión ahora, para que estés en paz con el karma y seas exitoso. No, estamos predicando el mensaje de Jesucristo. Y en el mensaje de Jesucristo, repito una vez más, tienes que morir. Cuando pones tu fe en Cristo, en ese momento mueres al pecado. Y yo te quiero decir, si tú no has muerto al pecado, si tú no has experimentado esto, probablemente no has experimentado la gracia maravillosa de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Solamente en Él hay esperanza y solamente en Él hay vida.
Y el tercer punto de este pasaje tan hermoso es el siguiente, cuando dice aquí empieza, dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, que es lo que estamos celebrando hoy, tal como Cristo fue levantado de los muertos, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Tal como Cristo fue resucitado, y es lo que estamos celebrando hoy, todos aquellos que confiemos en Él también podemos vivir una vida nueva. Y nada más quiero desarrollar esta idea un poco. De todo esto, no sé por qué me llama tanto la atención esta palabra, podemos. Antes no podíamos. Antes no había ni la más mínima posibilidad de que nosotros pudiésemos ganar acceso a una vida nueva, ni con tu estudio, ni con tu dinero, ni con tu servicio a la iglesia, ni con cuánto dinero ayudas a los pobres. Nada podíamos hacer para ganarnos una vida nueva. Ningún esfuerzo era suficiente. Todos nosotros éramos completamente inútiles para alcanzar una vida nueva. No podíamos, era imposible, no hay otro camino. Estamos destinados a la desesperanza, pero en Cristo sí podemos. Ahora nosotros también podemos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente a través de su intervención divina pudimos ser rescatados de nuestra condición pecaminosa. Solamente por medio de su intervención, de Cristo mismo cargando en la cruz por nuestros pecados, sangrando y sufriendo nuestro castigo, es que nosotros por medio de la fe tenemos acceso a una vida nueva. Ni un mejor gobierno puede darte una vida nueva, ni un mejor sistema de salud puede darte una vida nueva, ni un mejor trabajo, ni un mejor salario, ni un mejor carro, ni una mejor economía. Nada en el mundo puede darte lo que Cristo Jesús te está ofreciendo. Solo Cristo, cuando fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, abrió un camino para que nosotros podamos, lo que no podíamos hacer antes, tener acceso a una vida nueva. Entonces, para terminar este tiempo juntos, nada más quiero darles 3 conclusiones, 3 ideas para que nos vayamos en el carro cuando nos vamos para almorzar, para que pensemos en la semana, para que discutamos en nuestros grupos de comunidad, para que le contemos a nuestros familiares de lo que implica la resurrección de Cristo. Y la primera es esta: la resurrección de Cristo demuestra que su obra es completa. Cuando Él resucitó, queda en evidencia que su obra está completa. ¿Qué quiere decir esto? Que no le podemos agregar ni añadir nada a su sacrificio. Su sacrificio es suficiente. No importa cuál sea tu pecado, aun si tú mismo no te puedes perdonar, nada es más grande que la gracia maravillosa de Cristo. Si pones tu fe en Él, su sacrificio y resurrección es completo. No tenemos que agregarle nada, no podemos ganarnos un poquito más de su favor, no podemos ganarnos un poquito más de su amor, no podemos ganarnos un poquito más de su gracia. Ya Él lo dio todo en la cruz, su última gota de sangre fue derramada por ti. ¿Por qué buscas agregarle algo? No tienes que ser perfecto para acercarse a Cristo. Esta es una mentira que corre en nuestra sociedad. No, es que yo todavía no tengo que arreglar un par de cosas aquí para ir a la iglesia. Eso no tiene sentido. Cristo no te está pidiendo unos requisitos para acercarte a Él. Nada más te está pidiendo que te acerques con fe en su sangre redentora en la cruz. Solamente por medio de la fe en Él podemos tener acceso a una vida nueva. Segunda idea, la resurrección de Cristo nos justifica, ¿verdad? Pero ese plan de salvación de Dios no termina en la justificación, sino que continúa en la santificación. Deben desarrollar eso un poco. Nosotros, si ponemos nuestra fe en Él, morimos a nuestro pecado, ¿verdad? Y eso nos justifica ante Dios. Cuando Él nos ve, ya no ve al mentiroso, al ladrón, al adicto a la pornografía. Él ya no ve eso, Él ve la sangre de Cristo. Somos justificados ante Él. Pero eso no es el fin de la historia.
A partir de eso inicia un proceso de santificación en el que usted y yo estamos hasta el que nos muramos y estemos con Él. 90, 100 años en esta vida, 70, 80, los años que vivamos, estamos en un continuo crecimiento porque Él sigue perfeccionando su obra en nosotros hasta estar completos al día de su regreso. Entonces la resurrección nos justifica, pero es el inicio de una nueva vida de santificación. La obra es completa, la obra continúa en nuestras vidas por medio de la santificación. Y el tercero es que su resurrección nos recuerda que podemos confiar en Él. Su resurrección nos recuerda que Él cumple lo que dice. Él dijo que iba a venir y Él vino. Él dijo que un cordero iba a morir por nuestros pecados y Él es ese cordero. Él dijo que iba a resucitar al tercer día y Él resucitó al tercer día. Él dijo que Él va a volver por nosotros y Él va a volver por nosotros. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en un Dios misericordioso, fiel y compasivo. Yo no sé usted, pero si Cristo dio su vida por mí, yo puedo confiar en Él en lo que sea que esté enfrentando hoy. Si Cristo demostró su amor para con nosotros en la cruz, por supuesto que va a seguir demostrando su amor para con nosotros en lo que sea que estés enfrentando hoy, cualquier problema familiar, financiero, de salud. Podemos confiar en Él. Si Él estuvo tan involucrado para descender Él mismo, ponerse en nuestros zapatos y sufrir nuestros latigazos, nuestra corona de espinas que merecíamos, se la pusieron a Él. Fue hecho una sola llaga. Si Él experimentó sed por nosotros, si llegó a ese punto para estar involucrado, por supuesto que sigue involucrado en el hoy, en el ahora. Solamente búscale y acércate a Él. Él no está en la tumba. Él vive y vive por siempre. Y porque Él vive, ahora nosotros tenemos vida. Déjenme orar. Padre, te doy gracias en esta mañana porque nos recuerdas que sin ti estamos condenados. Sin ti estamos listos para la foto. No hay salida, no hay escape. Sin ti solamente hay desesperanza. Pero contigo, Cristo, al poner nuestra fe en la realidad que más de 500 personas contemplaron con sus ojos, de que tú no solo viniste y moriste, sino que también resucitaste. Por medio de la fe ahora, Padre, sí podemos tener acceso a una vida nueva. Y eso, Padre, nos llena, nos consterna, nos llena de la alegría y del gozo inmensurable que nada de este mundo puede darnos. Y yo te quiero pedir perdón por a veces distraernos de eso y buscar alegría en otras cosas. Padre, te pido por las personas que están aquí, que no han experimentado esa muerte en el pecado, te pido que tú los alcances y que ellos puedan dar un paso hoy en esta mañana. Padre, te amamos y nos llena el corazón de alegría el descansar en la verdad de que no adoramos una tumba con unos huesos ahí guardados, podridos, sino que adoramos a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a la derecha del Padre y que va a volver por los suyos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús.